Dios es bueno. Dios es bueno grandemente. Dios es bueno. Amén. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 5. Cada cual tiene su pasaje favorito, ¿verdad? Hay algunos que les gusta Josué capítulo 1, donde Dios se le da la antorcha que pertenecía a Moisés, se le entrega a él y le dice: óyeme, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo voy a estar contigo donde quiera que vaya, yo quiero que tú hagas esto y aquello. Hay algunos que les gusta ese pasaje. Hay otros que les gusta cuando Josué hace esa afirmación: yo no sé a quién ustedes van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchos pasajes interesantes en la vida de Josué. Está aquel cuando él es enviado junto a Caleb, que aunque no está en este libro, pero habla de Josué, cuando es enviado junto a Caleb a inspeccionar la tierra prometida. La forma, la actitud de Josué y de Caleb. Pero si hay un pasaje que a mí me gusta en la vida de Josué, es el que registra el capítulo 5. Capítulo 5, versos del 13 al 15. Josué capítulo 5, versos del 13 al 15. Te lo voy a leer en las dos versiones. Lo voy a leer en la versión tradicional, que es la que tú y yo tenemos. Dice verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La versión internacional, que es una versión un lenguaje un poco más popular, apegado también al original, dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisa es sagrado. Y Josué le obedeció. Padre, en el nombre de Jesús, en esa mañana damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas que en medio de cada batalla y en medio de cada crisis o desafío que podemos enfrentar nosotros como hijos tuyos, tú estás en medio nuestro. Oramos, Padre, para que en esa mañana nuestro espíritu reciba la revelación que no solo estamos acompañados por ti, sino que tú estás por nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado este mensaje: Dios en medio de tu batalla. Dios en medio de tu batalla. Todos nosotros tenemos batallas de diferente tipo. Dios está en medio de tu batalla. Quiero que entendamos qué está sucediendo acá. Josué acaba de recibir un nuevo liderazgo. Josué tiene el liderazgo que pertenecía a Moisés en cuanto a todo el pueblo de Israel. Capítulo 1, Josué recibe el liderazgo. Dice la escritura que Dios le dice a Josué: Josué, así como tuve con Moisés, así estaré contigo. Tú ahora vas a ser el hombre que va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y vemos ahí la conversación de Dios con Josué. Le dice ahí: no temas, no desmaye. Yo soy Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente medita en mi palabra día y noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Todo esto es lo que implica el cuidado de Dios. En el capítulo 2 y capítulo 3 vemos ya Dios tratando con Josué, entrando casi ya al río Jordán, próximo ya a la tierra prometida. Vemos instrucciones de cómo tenía que hacerse, de quién tenía que cargar el arca. Vemos los levitas cargando el arca, de cómo cuando los sacerdotes pusieron el pie sobre las aguas del Jordán se abrieron, pudieron pasar el Jordán en seco. Capítulo 4 al final vemos el pasaje ese, el 4 y el 5, vemos cuando Dios le dice a Josué: Josué, ustedes van a entrar, pero ¿sabes qué? Tienen que circuncidar a todo varón, porque hay una generación de hombres que nacieron en el desierto y que no fueron circuncidados. La circuncisión es tipo de pacto. Por eso es que cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice a Abraham: todo varón que abriere matriz de mujer
debe ser circuncidado el octavo día y será una señal de que es mi pueblo. ¿Recuerdan David cuando se enfrenta a Goliat? Cuando le dice él a Goliat, ¿quién es ese incircunciso que viene a desafiar el ejército de Jehová? Porque incircuncisión implicaba no tener pacto, no estar bajo cobertura divina. Este pueblo, estos hombres, estos jóvenes habían nacido en el desierto, no habían sido circuncidados, por tanto no había un pacto renovado de Dios con ellos. Sabemos que en el Nuevo Testamento Dios le dice a su iglesia, nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo, que la circuncisión válida no es la de la carne ahora, sino la circuncisión del corazón. Entonces en ese capítulo vemos eso. Todo varón es circuncidado en Gilgal y ya están preparados para la gran batalla. Ahí es que Josué envía espías, 2 espías, para inspeccionar la primera ciudad. La primera ciudad era Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, era una persona de experiencia de guerra, y ese era el desafío de Josué. Estoy hablando de un Josué que fue esclavo por mucho tiempo. Luego de la esclavitud, lo que conoce es las vueltas que estuvo dando en el desierto. Conoce el estar al pie ahí mientras Moisés está buscando el rostro de Dios. Él no conocía de lo que era pelear realmente. Por intuición, él sabía lo que era pelear, pero nunca antes había peleado. Y tenía el desafío de entrar a una ciudad amurallada con personas con experiencia en guerra. Pero Dios le dijo, ve, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Y ese era el desafío. En medio de ese desafío, Josué se encuentra que tiene que entrar a experimentar algo que nunca antes había hecho. Tenía una batalla. Tenía que demostrar al pueblo, ese era el momento de demostrar al pueblo de que realmente él podía ser su líder. El pueblo le dijo a él, así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Pero eso no es ninguna garantía, porque ese pueblo se le levantó a Moisés. Así yo no sé si eso era una esperanza para él o era una amenaza. Pero ahora vemos a un Josué en medio de una batalla que va a enfrentar algo que nunca ha hecho. No sabía lo que iba a suceder más adelante, pero tenía que asumir su liderazgo. Aquí hay hombres que tienen esa batalla cada día de tener que asumir el liderazgo en su hogar, de tener que asumir el liderazgo en medio de un conflicto de salud, en medio de deudas, y tienen que asumir el liderazgo y asumirlo correctamente. Aquí hay madres que son solteras, tienen ese desafío, que tienen esa batalla cada día. No solo la batalla de poder emprender, el desafío de ese día, esa batalla de tener que salir exitosa, sino de levantar el hogar de manera estable, saludable, pleno. Sola es una batalla. Y tener que enfrentar el no saber lo que habrá de suceder mañana. Y encontramos hombres y mujeres, encontramos jóvenes en medio de las batallas, queriendo librarla con sus propias fuerzas, porque así lo aprendieron o porque entienden que están solos. En este momento Josué, nos dice la escritura acá, en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Recuerden algo, el desafío de Josué era llevar a ese pueblo hacia adelante. Ese pueblo duró 40 años dando vuelta en círculo. El liderazgo que ellos tenían era un liderazgo guiado por Dios, pero veían a un Moisés dándole vueltas en círculo y caminaban, pero no avanzaban. Muchos de nosotros caminamos, pero no avanzamos. Y no que no estamos caminando, pero no estamos avanzando. Y ahora ve a esta persona con una espada en mano. Y yo me imagino a Josué cuando mira hacia adelante. Y eso lo vemos en los libros de historia, pero también lo vemos en las películas hoy día, películas de aquellos tiempos. Nos damos cuenta que los líderes, los reyes, cuando iban a la guerra, ellos no iban detrás, ellos iban al frente, delante, porque eso es lo que hace un líder. Un líder no está sentado en la recámara dando órdenes. El líder es que está al frente, es quien se expone primero. Y cuando él levanta los ojos, ve a ese hombre con una espada en mano. Josué tiene que identificar quién es este hombre, porque si es un enemigo, yo voy a tener que arrancarle la cabeza, porque yo no voy a permitir que el primer desafío me derrote. Ahora, si es un aliado, tengo que decirle que se ponga del lado nuestro y no enfrente nuestro. Josué hace esta pregunta: ¿quién eres tú? Y muchas veces tú y yo, en medio de los desafíos, nos encontramos peleando contra Dios y haciendo alianzas con el enemigo de nuestras almas, porque no logramos identificar quién está
en medio de la batalla. Josué tuvo que reconocer a Dios. Tuvo que reconocerlo de una forma no tradicional. Y aquí yo quiero que entendamos eso. Este es el primer punto. Reconociendo a Dios en medio de la batalla. Dios no siempre se va a manifestar en tus batallas de la manera que tradicionalmente Él se manifiesta. Él había escuchado que Dios se le manifestó a Moisés, se le manifestaba de una forma a Moisés. Yo me imagino a Moisés en varias ocasiones le dijo: óyeme, Josué, ¿sabe que él era el siervo de Moisés? Había una gran intimidad entre él y Moisés. Yo me imagino a Moisés en ocasiones diciéndole a Josué: Josué, cuando Dios me llamó, tú no te imaginas, muchacho. Esa zarza estaba ardía, pero como que no se quemaba. Yo escuché la voz de Dios. Dios hablaba conmigo. Cuando yo subí al monte, que tú te quedaste allá abajo, tú tenías que ver cómo Dios se me reveló. Y yo me imagino que todas estas historias de cómo Dios se le revelaba a Moisés se iba quedando en el disco duro de la mente de Josué. Lo más lejos que Josué iba a tener era que ahora Dios se le iba a manifestar a él en medio de la batalla como un hombre con espada en mano. Y lo primero que tenemos que entender tú y yo para identificar a Dios, que la forma no es sinónimo de Dios. La misma escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y cuando la palabra nos revela eso, lo que quiere decir la escritura es que en ocasiones, de una manera camaleónica, el enemigo se va a presentar a nosotros como algo, como alguien angelical, alguien que va de acuerdo a los propósitos de Dios, para que tú y yo bajemos la defensa y hagamos alianza. De manera que en ocasiones tú y yo podemos rechazar a Dios y recibir al enemigo, simplemente porque Dios está haciendo algo nuevo. Y cuando Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, cuando Dios quiere hacer algo nuevo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, tenemos que estar preparados para que Él se manifieste de una forma no tradicional. Lo puede hacer tradicional o no tradicional, pero Dios no puede estar sujeto a tu esquema, a mi esquema o al de los otros. No, ese no puede ser Dios. Dios no se puede manejar así porque Dios no es. ¿Quién te ha dicho a ti ahí que Dios tiene que sujetarse a tu agenda o mi agenda? Dios es soberano. Y aquí vemos y sabemos quién era. Eso era una cristofanía que hubo ahí. Eso fue una manifestación de Jesús, del Cristo, en el Antiguo Testamento. Y déjame decirte por qué. Hay dos elementos. Primero, se presenta como príncipe del ejército de Jehová. En otras versiones, como la que también leímos, se presenta como el comandante en jefe. Cuando tú te lees Hebreo capítulo 12, que dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. La palabra autor y consumador en el original griego lo que quiere decir es el pionero, el comandante, el que dirige. Por eso que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, porque es el quien va delante de. Segundo, cuando se revela, dice que Josué se postra y le adora. Ningún ángel recibe adoración, solamente Cristo. Y vemos que recibió la adoración de Josué. Cristo estaba en medio de la batalla de Josué. Quiero que sepas en esa mañana que aunque tú no lo estés viendo en este momento, porque la presión, el estrés que tú puedes estar atravesando, el dolor, la herida, no te permita ver más adelante, independientemente de eso, Cristo está en medio de tu batalla. No estás solo, no estás sola. Cuando tú y yo identificamos eso, respiramos. Es como que tú te imaginas en un evento y no sé si a alguien le ha pasado esto, a alguien que haya sido anfitrión de algún evento o algo parecido, y el invitado no acaba de llegar. Y estás tú, no sabe qué hacer y va a improvisar y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer aquello. Y cuando dice: no, tranquilo, está ahí. Lo que pasa es que se está tomando un café o se está tomando, pero hace rato que llegó. Entonces, todo está bien, todo está bien. Baja un poco los niveles. Baja un poco. No esté tan ansiosa. No esté tan ansioso. Baja un poco los niveles. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios está en medio de tu batalla. Dios está en medio de tu conflicto. Dios está en medio de la crisis que estás enfrentando. No estás solo. No estás sola. La razón por la cual, y no siempre que predicamos algo de este tipo, tenemos que mencionarlo a él, porque ese hombre es un ejemplo. Y estoy hablando de José.
La única razón por la cual José se mantuvo todo el tiempo íntegro, fiel a Dios, es porque dice la Escritura que mientras más difícil se la ponían, mientras más dura la cosa, más manifiesta se hacía la presencia de Dios en su vida. Y dice, y Dios estaba con José. José fue llevado a la cárcel y Dios estaba con José. Dios estaba, a José lo metieron en una cisterna, mas Dios estaba con José. José estaba convencido de la presencia de Dios en medio de la cisterna, en medio de la difamación, en medio de la cárcel, porque José sabía muy bien que las crisis y las batallas que estaban enfrentando no era una ausencia de la presencia de Dios, sino que las crisis que estaba enfrentando, las batallas que estaba lidiando, no era más que instrumento para él poder avanzar y tomar posesión del territorio al cual él había sido llamado. Por eso, mujer, hombre, no tengas desaliento. No te atribules. Yo no estoy diciendo que seas un sinvergüenza, que tú veas la factura. Dios está conmigo. Óyeme, hay que medicarte. Yo no estoy diciendo que tú tomes esa actitud. Lo que estoy diciendo es tú entender que si Dios está contigo, cosas van a suceder. Y tú vas a avanzar porque lo que Él empezó, Él lo va a completar. Dios no te llamó para que seas su hijo, para que seas su hija y sea un reflejo tú de mediocridad, que tú seas un reflejo de derrota. No, si tú eres hijo y eres hija, tú vas a ser un reflejo de su gloria. Por tanto, Él está en medio de tu vida. Pero tienes que aprender a reconocer. Lo segundo que vemos acá, dice el verso 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? En la otra versión dice, entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Josué estaba en autoridad, él era el líder del ejército de todo el pueblo de Dios. Pero él reconoció la autoridad de su comandante en jefe y dijo, yo tenía un plan, pero dime cuál es tuyo. Aquí estoy, a sus órdenes. Lo que quiero que entendamos hoy es que cuando tú y yo entendemos, sabemos que Dios está en medio de nuestra batalla. Dios nos indicará a nosotros las estrategias de cómo conducirnos en ella. Si tú reconoces que Dios está en medio de tu batalla, que no estás solo, que no estás sola, entonces es el momento de dejar a un lado tus planes, tus argumentos, ir delante de Él. Dios, dime, ¿qué quieres que yo haga? Perdónalo. Pero Señor, ¿pero cómo yo voy a perdonarlo? Pues, perdónalo. Sí, Señor. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdalo. Pero Señor, pero tú supiste que me clavó el cuchillo. Ayúdalo. Sí, Señor. Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Se te ha dado todas las condiciones. Voy a renunciar, ya no aguanto más. Todavía resiste. Pero Señor, resiste. Sí, Señor. Porque si Él es el comandante y está en medio de, no nos queda otro remedio que someternos. Porque solamente sometiéndonos tenemos la garantía de la victoria. Dios está en medio de nuestra batalla. Y eso no es simplemente para que nos dé aliento. Es para que entonces tengamos que ser sensibles a la dirección, a las instrucciones que Él nos dará. Cuando leemos el capítulo siguiente, la instrucción era bien loca. Josué le dice, comandante, aquí estoy. El Señor le dice, tú vas a batallar ahora, tú vas a entrar a Jericó. Sí, Señor. Tengo el ejército preparado, tienen todo espada en mano. Ya le di un curso por correspondencia de cómo usar la espada, porque yo no había usado espada antes. Hicieron un curso por correspondencia, todos saben cómo usar la espada, en qué mano tomarla y todo esto. Dígame, Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? Dice, no, ustedes no van a usar espada. ¿Qué? No. Ustedes ahora van a ir a la ciudad y van a darle vuelta a los muros. ¿Qué? Ustedes van a darle vuelta. Y mientras están dándole vuelta, ustedes van a estar adorándome, alabándome a mí, dándole vuelta a los muros. Y cada día le van a dar una vuelta al muro. Durante 6 días. El 7º día le van a dar 7 vueltas. Son 3 en total.
A veces pensamos que son 7, pero son 13 vueltas en total. Y cuando termine la última vuelta, entonces van a tocar el shofar, van a sonar trompeta por el shofar. Y cuando toquen eso, salvación de Jehová vendrá. Algo totalmente absurdo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que lo de Dios tiene lógica? Y así lo hicieron. Dice la escritura en el capítulo siguiente que ellos le dieron las vueltas como Jehová indicó a la ciudad de Jericó. Y en la última vuelta del séptimo día tocaron shofar. Y de una manera impresionante delante de sus ojos comenzaron a ver caerse los muros. Y las personas dentro de la fortaleza escandalizadas, en vez de enfrentar, lo que hicieron fue huir, porque no sabían cómo con tocar un shofar podían derrotarle, tumbar muros. Y todo porque ellos estuvieron presos a escuchar las instrucciones, las estrategias que Dios tenía para ellos en medio de la batalla. El problema es que tú y yo, cuando estamos enfrentando una batalla, lo menos que hacemos es detenernos para escuchar la voz de Dios. Es que tengo que resolver, es que tengo que pagar. Y cuando te llega esa notificación, cuando te llega esa factura, lo primero que tú haces es pensar en el amigo, en la amiga tuya que tiene recursos, que tiene el bolsillo largo, como dicen, y lo llama. Mira, tengo una necesidad ahora, ¿cuánto puede prestarme? ¿Conoces a alguien que preste dinero a bajo interés? ¿Qué puedo hacer ahora? Mira, porque cuando estamos en crisis, lo que queremos hacer es resolver. Y lo menos que tenemos que hacer es resolver. Es permanecer quietos y atentos a la voz de nuestro Dios, que nos dará las estrategias de los pasos que tenemos que dar, por absurdo que sean. Señor, es que tengo que vender. Es que si no vendo, voy a perderlo todo. Y Dios te dice, no venda. Pero Señor, que tengo que... No venda. Pero no vendas. Ok. Y justamente antes de perderlo todo, un milagro acontece y no vendes. Iba a vender en 5 y luego viene alguien y dice, después que pasa todo, te doy 10. Wow, ahora entiendo. Y comienza a alabar a Dios. Pero ese no es el momento para alabar a Dios. Vamos a verlo ahorita. Dios te da las estrategias. Porque Dios está en medio de tu batalla. Dios está en medio de tu conflicto, de tu crisis. Quizás hoy tú no sabes qué hacer en tu matrimonio. Quizás no sabes qué hacer con tu negocio, qué hacer con tus hijos. Quizás hoy era el último día en tu agenda de venir a este lugar. Simplemente porque no has visto los resultados que tú esperabas ver. Porque querías verlo en tu tiempo. O querías verlo en tu forma. Pero Dios te dice, yo tengo una forma que no es la tuya. Recuerda algo, yo no tengo problema con los métodos que utilizan las personas, las iglesias y todo. Hay un peligro que cuando entendemos lo primero que vimos, que Dios no es un Dios tradicional, no vamos a caer en ello. Y es que entendemos que cuando Dios opera de una forma, de esa forma que tenemos que operar. Hay personas que entienden que cuando tienen un desafío, una gran batalla por delante, pero espérate, que Dios dijo, mira, tú te acuerdas cómo vamos a hacer, y ponen a la iglesia y van a comprar un local y ponen a la gente a la iglesia a las 5 de la mañana a levantarlo, a hacer un devocional y a darle 7 vueltas al local. ¿Ustedes han visto eso? Que Dios haya obrado de esa manera en un momento no significa que tiene que obrar así hoy. Entonces no hagamos una religiosidad a lo que Dios hizo ayer. No estoy en contra, óigame, a esa persona. No, hay que darle 7 vueltas. Y esto. Yo conozco personas que tienen problemas con el esposo, mujer, y se ponen a darle vuelta a la cama. Oigan, no se ríen, es verdad esto. Y le ponen aceite a la almohada. Dios lo puede hacer. Pero cuando nos detenemos en medio de la batalla a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a decir qué hacer a nosotros. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para que tú te sepas conducir con tu jefe, con tu esposa, con tus padres, con tu novio, con tu novia. Dios tiene un plan para manejar el negocio. Que a aquella persona le haya funcionado no significa que te va a funcionar así.
El mejor asesor económico, financiero es Dios. Tú te puedes sentar, leer los periódicos, ver las noticias, ver el comportamiento de la bolsa, ver el comportamiento. Es que tengo que ver el comportamiento de mercado para ver cuál es la inclinación de las cosas. Olvídate de eso. Que a un loco se le ocurre tirar una bomba en un sitio y en la mañana siguiente la bolsa se desploma. ¿No pasó eso? Hubo personas que quizás el día 10 de noviembre de aquel año hicieron inversión porque la bolsa de valores tiene una 10 de septiembre. 10 de septiembre hicieron la inversión porque la bolsa indicaba algo. Pero a unos locos se le ocurrió estrellar unos aviones en una torre y todo cambió. Pero si tú te dejas asesorar por el mejor asesor financiero, que es Dios, te vas a decir, estar quieto. Señor, este es el momento para invertir. Quieto. ¿Pero por qué? Luego te mostraré. Créanlo, Dios es real. Finalmente, dice acá, verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. En la otra versión, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisa es sagrado. Y Josué le obedeció. Aquí viene la parte dura. ¿Dónde estaba Josué? Josué estaba en el lugar donde iba a tener su batalla. Josué estaba en el lugar donde iba a tener el conflicto. Josué estaba en el lugar donde posiblemente podía perder la vida. Pero por cuanto Dios está en medio de él, ese lugar es santo. Y Josué se postró y adoró. Muchas veces queremos adorar a Dios cuando los muros han caído. Tenemos que aprender a adorar a Dios en el lugar de la batalla, en el lugar del conflicto. Adorar a Dios en medio de la enfermedad. Adorar a Dios en medio del diagnóstico. Adorar a Dios en medio del divorcio. Adorar a Dios en medio de la quiebra financiera. Adorar a Dios en medio del hijo que se fue de la casa, que está en drogas o en lo que sea. Y tú viendo esa realidad, tú sigues adorando a Dios, porque el lugar donde yo estoy es santo, por cuanto Dios está conmigo. Adoró a Dios. El lugar donde tú estás, Josué, es santo. Es santo porque tú estás delante de mí. Si tú estás delante de Él, Él hace el lugar santo. El lugar no es santificado porque cuando vinimos aquí, este lugar lo vamos a consagrar a Dios y le ponemos, eso está bien, lo podemos hacer, pero eso no hace el lugar santo. Cuando esto está vacío, es un salón y punto. Lo que hace este lugar santo es que tú estás aquí hoy y Dios ha prometido estar contigo donde quiera que vaya. Su Espíritu Santo está dentro de ti. Y cuando tú llegas a un lugar, ese lugar se convierte santo, porque Dios está en medio de ti. De manera que donde tú vives, en el país donde te encuentres, en la situación que estés experimentando, es santo porque Dios está en medio de tu batalla. Y puedes adorarle. Puedes adorarle. Yo no sé a quién le estoy predicando hoy, pero sí sé que Dios le está hablando a alguien hoy y le está diciendo: ahí en medio donde estás, adórale, exáltale, alábale y verás salvación de Dios sobre tu vida. Dios está en medio de tu batalla. Dios está en medio de tu batalla. Josué le obedeció. ¿Qué estás esperando tú hoy? ¿Qué estás esperando para adorar a Dios? ¿Qué tú estás esperando para comenzar a danzar? ¿Escuchar la buena noticia? Eso no es fe. Eso no es fe. Dice la Escritura que Dios se agrada de los que tienen fe y lo galardona.
Este pueblo, cuando Dios le da la instrucción a Josué de dar la vuelta a Jericó, ellos no estaban en silencio, ellos estaban adorando al Señor. Estaban adorando al Señor y dándole las vueltas. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Si Josué estaba confundido, yo me imagino el pueblo todavía, porque Dios había hablado con Josué, pero no con el pueblo. ¿Te imaginas, Josué? Miren, muchachos, vamos a darle vuelta a esto. Dios me dijo que le demos vuelta y que vamos a tener la victoria. Yo me imagino el pueblo, vamos a seguir a este loco. Eso sí, que al primero que nos vamos a llevar va a ser a él. Pero dice la Escritura que el pueblo comenzó a darle vuelta a la ciudad y a adorar a Dios. Adorar a Dios. Ahí estoy viendo yo ese documento, pero adoro a Dios. No sé lo que va a suceder, pero yo sé que Dios hará algo. Dios lo ha prometido, Dios está conmigo. Él me dice que no tema, que no desmaye, que Él es mi Dios. Y comienzo a adorarle. Y cuando llegue el momento, tocaremos trompeta de alegría, de gozo. La trompeta no sonó cuando se cayeron los muros. Fue la alabanza provocada por la trompeta que destruyó los muros. Toca chofar delante de Dios. Toca trompeta delante de Dios. Los muros de impiedad, los muros del pecado, los muros de enfermedad, los muros de incredulidad, los muros de divorcio, los muros de quiebra, los muros caerán. Toca chofar, toca trompeta delante de Dios, oh iglesia. Dios está en medio de tu batalla. Dios está en medio de tu batalla. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está por ti. No tienes por qué pelear con tus fuerzas. No tienes por qué hacerlo de tu manera. Descansa en Dios. Busca su rostro. Oye hoy su voz. Obedece a Jehová, aquel que te ha salvado. Iglesia, es tiempo de adorarle a Él en medio de la batalla. Es tiempo de adorarle a Él en medio de la promesa no cumplida, porque Dios está en medio de tu batalla. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos en su nombre. Padre, tú conoces los corazones de cada hombre, cada mujer en este lugar. Tú conoces los conflictos, conoces las batallas. Así como le fueron abiertos los ojos a Josué y pudo ver a aquel varón con espada desenvainada. Padre, yo oro para que tú te les muestres a tus hijos. Hay personas en ese lugar, Señor, que prácticamente están ya arrastrando sus pies porque no tienen fuerzas, no desean continuar. Padre, muéstrate a sus vidas, que ellos puedan ver cuando estaban los caminantes de Emaús, estaban entristecidos y los ojos espirituales le fueron abiertos cuando el pan fue quebrado para ellos comer del pan. Jesús se reveló como el pan de vida. Cuando tú y yo disponemos sentarnos a la mesa del Padre y comer del pan, nuestros ojos espirituales serán abiertos y podremos verle a Él como poderoso,
con la espada desenvainada